este tipo de ejercicios es la siguiente. ¿Sí? Que primero nos va a pedir hallar un valor, ¿sí? Y el resto de datos simplemente nos va a indicar, por ejemplo, ¿por qué te decía que este tipo de ejercicio sale? Porque ya nos da o nos presenta ciertas características, ¿sí? En este caso, verás, tenemos lo siguiente. Por definición, John, ¿qué es un triángulo isósceles? ¿Cuál es la característica del triángulo isósceles? Triángulo isósceles. Ajá. Chuta, no me recuerdo, profe. Tranquila, no te preocupes. No te preocupes. Entonces verás, ¿cuál es la característica principal de un triángulo isósceles? Es que va a tener dos lados iguales y los ángulos en la base son congruentes, ¿sí? ¿Qué indica esto? Pues lo siguiente, ¿sí? Vamos a ir resaltando acá. Ya vamos a ir trabajando con más colores. Si te das cuenta aquí, estas líneas que están acá, esta con esta, nos están dando una pauta de que los ejercicios van teniendo, ¿sí? Una referencia. También, de hecho, los datos que se presentan son esos. Son los tres únicos datos, aparte de los ángulos que tenemos acá, del de 50, el de 75, el de 80 y el de 30, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me pide calcular? Vamos a ponerlo en rojo como es costumbre, ¿sí? Me pide calcular la variable X, ¿sí? Eso es lo que me pide calcular. Entonces, partiendo de aquí, y ojo, lo que está en celeste son los datos que me presenta el ejercicio. Cuando yo ya empiezo a trabajar este tipo de ejercicios, lo que debo considerar es aplicar las definiciones que voy aprendiendo. Si me doy cuenta, solo en el triángulo que está aquí, en el A, en el D y en el C, ¿sí? En este pequeño triángulo, vamos a hacerlo así. Un poquito chueco, ¿ya? En este triángulo que está acá, ¿qué es lo que me dice? Que este lado y este lado de acá son iguales. Significa que solo este triangulito es un triángulo isósceles. Y por definición de triángulo isósceles, yo sé que los ángulos en la base son congruentes. Y desde ahí voy partiendo con el ejercicio. ¿Sí? Segundo caso, voy a trabajar así mismo. El vértice A, el vértice D y el vértice B, ¿sí? Y voy a tratar de unirlos así mismo, ¿sí? Este de acá, uy, qué chueco. Este de aquí y este de acá, vamos si se hace la figura, ya. Algo así más o menos, ¿ya? Tratemos de hacerlo más bonito. El de aquí, el de aquí y el de acá, ¿sí? Bueno, no nos ayuda mucho ahorita la figura. Pero bueno, de igual manera, ¿qué es lo que me indica? Que el lado AD, ¿sí? Que este lado AD es igual de congruente que el lado BD. Por ende, asimismo, todo este ángulo, ¿sí? Todo este ángulo que estoy haciendo con negro es congruente a todo este ángulo de acá. Significa que todo este ángulo vale 50 grados, ¿sí? Eso es lo que me está indicando. Todo esto vale 50 grados. Lo mismo que acá. ¿Por qué? Por definición, ¿de quién? De triángulo isósceles. ¿Ya? Ojo, pero esos mismos ángulos, en cambio, este de acá no va a medir, va a tener otra medida. ¿Cuál es esa medida? Pues fácil, voy a ir calculando. 80 más 30, ¿cuánto es? 100, profe. No, 110. 110. Exacto. Todo este ángulo, hagámosle con azul para no desentonar, todo este ángulo, ¿sí? Vale 110, que es la suma de este con este. 110 menos 180, ¿cuánto será? 70, ¿sí? Sí. Significa que este ángulo que está acá, con el ángulo de acá,
tienen que sumar 70. Y como esos dos ángulos son congruentes, será 70 dividido para 2. Cada ángulo de estos pequeñitos vale 35 grados, ¿sí? Cada ángulo de estos pequeñitos. Una vez que ya tenemos ese valor, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a calcular el ángulo de acá, ¿sí? ¿Para qué? Para hallar el valor del ángulo desde aquí, ¿sí? De este ángulo suplementario, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo hallas este valor, John? Restando el de 50 con 35. Sería 50 menos 35, que este valor vale 15 grados, ¿sí? ¿Qué es lo único que hemos estado haciendo en este ejercicio? Pues fácil, solo hemos estado hallando las medidas de los ángulos, ¿ya? Si me doy cuenta, ¿cuál es la propiedad o la característica de la suma de los ángulos internos de un ángulo, John? Lado más lado más lado más lado. No, de los ángulos internos. Ángulos internos, chuta. Altura sobre 2. No. Esta propiedad me indica que la suma, ¿sí? De sus ángulos internos, ¿sí? Debe ser igual a 180 grados, ¿sí? Esa es la característica y se debe cumplir esto. Siempre debe cumplirse esta parte, ¿sí? Que tiene que ser igual a 180 grados. Entonces, si yo ya entiendo eso, ¿qué ángulo necesito encontrar? Me pide el ángulo X. ¿Cómo hallaré ese ángulo? Pues hay una propiedad, ¿sí? Que me indica que para hallar un ángulo externo, voy a trabajar a este punto, se le ha llamado W, ¿sí? Entonces voy a graficar ese triángulo acá, ¿ya? Tengo el triángulo W, que es A, W, B y otra vez AA, ¿ya? Justo nos ayudó la imagen, ¿sí? Tengo que A, W y B, ¿sí? Si yo prolongo esta línea de aquí, así, ¿qué ángulo será el que está formando acá? Pues será el ángulo X, ¿sí? Solo he trabajado con este de acá, con el A, con el W y con el B. He formado ese triángulo y lo he pasado acá, ¿sí? ¿Sí está claro hasta aquí? Lo único que estamos trabajando en este caso son solo sumatoria de ángulos de un triángulo, ¿sí? Y la característica principal es que deben sumar 180 grados, ¿ya? ¿Qué más necesito poner? Pues los datos de este de Profe, acá siempre va a valen sumar 15 180 grados. grados. ¿Mande? Siempre va a sumar 180 grados. Sí, siempre va a sumar 180 grados. Ya. Siempre, ¿ya? No, no, nada Entonces, una de vez 380, nada, solo 180. no, siempre 180, verás. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de demostrar ya, ¿sí? Como veo que ya estás en arcos, ¿sí? Y Ya. para llegar a arcos de ley debías pasar por ángulos, asumo que ya viste esto, ¿sí? ¿Esto qué es? Ángulos, ¿sí? ¿Qué característica tiene el ángulo llano? Ángulo. Puta, profe, eso de los ángulos no me acuerdo nada. Acá Literal. sí tienes, aquí de ley te toca repasar, ¿ya? Verás, el ángulo llano, ¿sí? Se representa con esa forma y mide 180 grados, ¿ya? Esta es la característica. Todo ángulo llano va a medir 180 grados, ¿ya? Entonces, necesitamos saber cuánto vale A, cuánto vale B o cuánto vale C. O de hecho, vamos partiendo desde acá, ¿sí? Yo sé que alfa más beta más sigma es igual a 180 grados.
¿ya? Pero Ya. yo necesito saber esto qué relación tiene con un triángulo, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que se suele hacer? Pues hacen lo siguiente, verás. Aquí lo que hacen es trazar una paralela a la primera línea, ¿sí? En este caso, a la de arriba, ¿ya? Voy a trazar esa paralela con este color rosado, creo que es, ¿sí? Y esta línea es paralela a la línea de arriba, ¿sí? ¿Qué me indica esto? Aquí hay propiedades. Este ángulo es o equivale lo mismo que el ángulo de acá. ¿Por qué razón? Porque ¿Cómo? tenemos lo que es. ¿Mande? ¿Puedo repetir esa parte, profe, por favor? Ya. Verás, esta figurita que voy a trabajar acá, grábala, ¿ya? O Ya. trata de hacerle una captura de pantalla. Luego me da ¿Ya? chance para copiar, profe. Sí. Ya listo, profe. Gracias. Ya. Vamos a trabajar con esto, ¿sí? Ya. Tenemos esta figurita, ¿ya? Tenemos A, B, C, D, E, F, G y H. Y a partir de aquí necesitamos ir viendo ángulos notables. Esto se llama ángulos notables, ¿sí? Eso es lo que Ángulos, estaba poniendo ABC. ajá. ¿Por qué razón se llaman ángulos notables? Porque aquí cada ángulo va a tener relación, ¿sí? Esta línea L1 y esta línea L2 son paralelas, ¿sí? O sea, son como las líneas del tren. Entonces, L1 es paralela con L2, ¿sí? Una vez que yo tengo esa condición, yo sé que la línea 3 es simplemente una transversal y corta a la L1 y L2, ¿ya? Entonces, aquí hay varios conceptos y empezamos. Si te das cuenta, ¿cuánto suma A más B? Solo estos dos de acá, estos dos de aquí. ¿Cuánto suma? Yo extraigo ese ángulo. ¿Cuánto sumará esos dos? 180. 180. Exacto. Hago lo mismo. Ahora tengo B más D, ¿cuánto sumará? 180. Ya, 180. En todos Ahora, los lados se suma 180. ¿No es cierto? exacto. Todos los Ya. ángulos llanos suman 180 grados, ¿sí? De igual manera, ya comprendiste la analogía. C más D, 180, ¿verdad? Sí, profe. Significa que un círculo o una vuelta completa, ¿cuánto medirá? Pues 360 grados. ¿Por 360. qué? Porque es los 180 de arriba más los 180 de abajo. Y eso, 18 por 2, 36. O sea, 360 grados. Lo mismo que sucede aquí va a suceder en la segunda línea. Y aquí aparecen ángulo A con el ángulo B son o se llaman ángulos, Ya no. ¿sí? No suplementarios, ¿sí? Son ángulos suplementarios, ¿ya? Pongamos suplementarios, ¿sí? Ahora, como ya tenemos lo que es ángulo A y B, ¿qué otro ángulo crees que es suplementario? ¿Qué es un ángulo suplementario? Que deben sumar 180 grados solo entre dos ángulos. ¿Cuál otro es un ángulo suplementario? Sería el CB, o no, CD, el ¿Ya? AC, el BD, el EF, GH, el EG, ¿Ya? FH. Exacto. Entonces tú me Cuatro. dictaste este de aquí, este de acá, este es de aquí, este par, ¿verdad? Sí, y también diagonales. Exacto. Y ahí me Ya, ya. sumaste este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. ¿Cierto? Sí, sí, profe. Comprendimos la idea. Perfecto. A partir de aquí, terminas de hacer este enunciado, ¿ya? Les terminas de completar, ¿ya? ¿Por qué? Porque Hago lo eso, que yo hice ahorita. sí, pero le haces después, terminando la clase, ¿ya? Ya, Vamos profe. a avanzar. Ahora, hay algo que se llama ángulos opuestos,
por el vértice. Si esto es el vértice, o mejor dicho, cuando tú vas a una dirección, te dicen, párate, o el edificio al que vas es justo en la esquina diagonal o está opuesto a. Cuando tú escuchas que algo está opuesto a, ¿qué se te viene a la mente? Opuesto a. Ajá. Opuesto. Algo lo contrario. Exacto. Entonces aquí tenemos los ángulos opuestos por el vértice. ¿Y cuáles son esos? Es este. Si este es el vértice y este es el ángulo A, ¿cuál es el que se opone? Pues es el ángulo D. ¿Sí? Si Ya. este es el vértice y este es el ángulo B, ¿cuál se opone? El ángulo C. ¿Sí? ¿Sí quedó clara esa parte? Sí, profe. Ya. Entonces a se le opone, o mejor dicho, opuestos por el vértice es A y D. ¿Sí? Es A y D. También es C y B. ¿Ya? Este y este. Ahora, ¿cuál es la característica? Que cuando son ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. O sea, ahí ¿Sí? sería en X, los ángulos vértices. En X. Exacto. Ya. Son en X, ¿sí? En Tienen la X. misma medida. Ya, profe. ¿Ya? Ahora, voy a hacer lo mismo acá. E con H serán opuestos. Sí, Ya. F y G. sí. Ya está. Entonces, eso es lo único que Mm, necesito. Una vez que yo ya entendí esa parte, aquí hay algo que se llama ángulos alternos internos, ¿sí? ¿Qué es eso? No sé si has dicho, si has estado alguna vez en el colegio haciendo fila, ¿sí? Y ya. te dicen, vamos a pasar alternando uno. Primero va un niño, después una niña, después un niño, después una niña. ¿Qué Saltando uno. significa? Exacto, saltándose uno. Entonces, esa misma condición es lo que se aplica acá. Alterno interno, alternos internos. Si este es el ángulo C y este es el E, ¿cuál será el que te vas a saltar? Te vas a saltar el E y vienes al El. ángulo E. ¿Cómo, cómo, En cómo? este, No le caché ya, bien. ya. Este de acá, si vas a partir del ángulo C, ¿sí? Vas a caminar como que en este lado y vas a saltar a ese de ahí y te vas a venir acá. Son opuestos, ¿sí? Si te das cuenta, son ángulos opuestos Ya, y a profe. su Y vez ese no se puede hacer como X. también se puede trabajar en forma de X, ¿sí? En Ya. este caso, el C con el F son iguales y el E con el D son iguales. Estos son alternos internos, ¿sí? Ya, profe. Ángulos igual, alternos internos, ¿sí? Y asimismo será C y F, punto y coma, E y D, ¿sí? Esos serán los alternos internos. Si hay alternos internos, obviamente habrá alternos externos. ¿Y cuál será ese? G con F, ¿sí? Solo que la X se va a agrandar este con este y este con el de acá. ¿Sí? Sí, profe. Espérame, déjame copiar el sitio. Ya. Y tú con este acá y tú con este acá. Ya. Ya. En este caso, uy, borremos todo esto. En este caso sería, asimismo, ángulos alternos externos. ¿Cuál será? G con B, ¿sí? El ángulo G y el ángulo B. ¿Cuál más? H con A, ¿sí? Será el ángulo A y el ángulo H. ¿Ya? Esos son alternos internos, ¿sí? Alternos externos, perdón. Y ángulos correspondientes son aquellos ángulos que la suma debe ser o se debe reemplazar. ¿Te acuerdas que estos de acá eran un ángulo llano, verdad? Y desplazamos esta medida con la medida de acá. Será o no será igual a F. C será o no será igual a F.
Sí, ¿verdad? Y F, por opuesto con el vértice, es igual a G. Entonces aquí aplican la propiedad transitiva y dicen, si C es igual a F y F es igual a G, entonces la medida de C va a ser igual a la medida de G. Significa que este valor de C va a ser igual al de acá. ¿Y cómo se llama esos triángulos? Pues se llaman, perdón, esos ángulos tienen un nombre de ángulos correspondientes. ¿Sí? Simplemente eso. Entonces, los ángulos correspondientes son C con G, H con D, ¿sí? H con D. ¿Cuál más será? E con A. ¿Y cuál más? F con B, ¿sí? F con B. Y listo. Son los ángulos correspondientes. Cada uno de estos debes ir grabándote, ¿sí? ¿Por qué? Porque son lo que más se va a utilizar y lo que estamos haciendo es resolución de triángulos a base de sus ángulos, ¿ya? Hasta aquí, ¿sí quedó clara esa parte? Sí, profe. Ya. Entonces, de esto, tú te sabes de esto y esta parte va a ser más fácil. Si sabemos que A más B y más sigma, alfa más beta más sigma es igual a 180 grados, ¿ya? Es igual a 180 grados, significa que esto es un ángulo suplementario. Ahora, si vemos que L1 es paralela a L2, este ángulo, o mejor dicho, ¿cuál será la medida de este ángulo que estoy haciendo con azul? Este de aquí. ¿180? No, será la misma medida de A. ¿Por qué? Porque estoy aplicando ángulos alternos internos. Si te das cuenta, este de aquí es C, ¿verdad? Sí. Solo esta partecita que tenemos acá es muy, muy, muy parecida a esta partecita que tenemos aquí. ¿Sí? Ya. Es sumamente parecida. Entonces aquí podemos aplicar esa definición. Este ángulo será congruente al de acá. ¿Por qué? Por alternos internos. Lo mismo se va a aplicar con sigma. ¿Sí? ¿Por Formándose qué? tipo S. Exacto. Entonces, si tú dices que A más B más sigma es igual a 180 grados y te das cuenta que este de acá con este de aquí y este de acá forman un triángulo, todo esto que estoy haciendo con color azul, de aquí es de donde sale que la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Alfa más beta más sigma. ¿Sí? Entonces, desde aquí, todo o toda suma de ángulos internos de un triángulo va a ser igual a 180 grados. ¿Ya? Ya. Entonces, voy a borrar esta partecita para terminar de hacer el ejercicio donde nos quedamos. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos eso, voy acá. ¿Sí? Y te pregunto, John, ¿cuánto será la medida? Uy, 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 uy. ¿Cuánto vale este ángulo de aquí, este ángulo W, como le habíamos nombrado arriba? ¿Cómo crees que se debe hallar ese valor W? Solo ese valor. Ajá, solo W. Chuta. Lo que Por- debes hacer aquí es aplicar la definición de sumatoria de ángulos internos. Esta de acá arriba, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice? Que 15 grados, o sea, estos 15, más 50 y más W, ¿a cuánto será el resultado de la suma de ángulos internos de un triángulo? Se despeja eso, ¿no es cierto, profe? Ajá, todo esto es igual a 180.
¿Y W a cuánto es? W es igual a 180 menos 15 menos 50. Sería 115. Exacto, W vale 115 grados, ¿sí? 115 grados. Pero a mí no me piden W, me piden el valor de X. ¿Cómo hallas el valor de X? ¿Ya? Ahora vamos a trabajar solo en esta liñita. Vemos que W y X, ¿eso qué ángulo forma? Voy a trabajarlo así, ¿sí? Tenemos X aquí y W acá. ¿Ese qué ángulo es? Ángulo notables. Ángulo llano, ¿sí? Es un ángulo llano. ¿Por qué razón? Porque todo esto debe medir 180 grados. Entonces tú dices, a ver, yo ya tengo, o la definición de ángulo llano es W más X, y eso debe ser igual a 180 grados. Tú dices, yo ya W ya calculé, y eso es igual a 115. Más X va a ser igual a 180. ¿Cuánto vale X yo? Eh, espérame, profe. Igual, tienes que despejar. ¿Cuánto vale X? 65. Exacto. Y el valor de X es de 65 grados. Y ya, eso es todo lo que hemos tenido que resolver. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí está clara esa parte? Un ejercicio más, profe, por favor. Claro. ¿Sí copiaste este? Ahora sí me puede dejar copiar, profe. Ya, a ver, Sí, pero desde arriba. ya dale. Ya le hago más pequeñita la Solo imagen, estaba ¿ya? entendiendo esta. Ya, a ver. Desde ahí, ¿sí? Ya, profe. Ahí me avisas nomás para subirle la imagen. Profe, hágale más abajo, por favor, ¿ya? Ya.
Listo, profe. Ya, hecho. Ya. Vamos con el siguiente ejercicio, ¿sí? Este de acá. Vamos a hacerle un poquito más acá porque utilizamos más espacio. Ok. Vamos a trabajar desde acá arriba. Listo. De igual manera, este ejercicio es un poco más teórico así mismo, ¿ya? Lo que me dice hipótesis es lo que tiene que ver con los datos, ¿sí? La H significa datos, ¿ya? Mientras que lo que está con la T me indica tesis, o sea, la incógnita, lo que hay que buscar, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esos, ¿qué me pide allá? Igual el valor del ángulo X. Esta cosa que parece un techito es ángulo, es el símbolo de ángulo, ¿ya? Y esta línea que aparece sobre las letras es, significa línea, ¿sí? La línea o el segmento AB es igual, ¿sí? Es igual al segmento BD, ¿ya? Y asimismo, todos esos datos que me están dando, ahora, ¿qué es lo que sucede? Es, dame un segundito, yo, ya, ok, ya. Todos esos datos que me están dando son los datos que yo necesito poner acá. Entonces, me dice que AB es igual a BD. AB es esta línea, esta es igual a BD, a esta de acá, ¿sí? Entonces ya tengo de ahí. Ya de por sí voy dándome cuenta que el triángulo A, B y C es un triángulo isósceles porque tiene sus lados congruentes. Entonces, por ende, este ángulo va a ser la misma medida de acá, 75 grados. ¿Ya? Sí, profe. Ya. Una vez que yo ya tengo eso, continúo, ¿sí? Continúo. Me dice el otro, en cambio, el otro dato, que BE, el lado BE, o sea, desde aquí hasta acá, este lado, ¿sí? Es igual con el segmento BC, o sea, desde aquí hasta acá. Y asimismo, ¿qué me indica? Como dato, me indica como dato, ¿sí? Que tenemos los ángulos en la base son iguales. O sea, todo esto con este de acá van a tener la misma medida. Entonces ya vamos viendo de dónde salen esos ejercicios, esos valores, ¿ya? Una vez que tenemos esos valores, ¿qué sucede? Pues fácil, ya tenemos que ir empezando a hallar valores. Esos son todos los datos que me presenta el ejercicio. ¿Ya? Hasta aquí, sí, claro, yo. Sí, profe. Ya. Entonces, como ya tenemos todo eso entendido, decimos, y vamos desde el principio, yo sé que este ángulo es igual al de acá, entonces estos dos miden 75 grados, ¿sí? Este con el de acá, 75 grados. Necesito hallar el ángulo de acá arriba, pero yo veo que aquí este dato ya me está dando por ejercicio, que vale 10 grados. Entonces solo necesito completar el ángulo que me falta, ¿sí? O el restante para completar esos 10 grados. Si esto mide 10 grados, voy a sumar 75 más 75, ¿sí? 75 más 75, y eso me da a 150. 150 de 180, ¿sí? Voy a hacer 75 más 75, eso es igual a 150. Y a esto le resto de 180,
me da 30. ¿Para qué? Para hallar todo este ángulo desde aquí hasta acá. Pero como yo veo que ya tengo este valor de 10, solo voy a restar ese valor de 10, me da 20, y esos 20 es de esta medida que se encuentra acá. ¿Sí? O sea, el 20 es de la X. No, la X está acá, esa X ni siquiera la vemos todavía. ¿Sí? Lo único que estamos haciendo ahorita es completar ángulos nomás, aplicando las definiciones. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Si tienes alguna duda, me la dices nomás, ¿sí? De eso no te preocupes, me preguntas nomás, ¿ya? Entonces, borramos todo esto, ¿sí? Porque ya sabemos de dónde salió ese 20, ¿sí? Tenemos ese 20 y listo. Ahora, voy a trabajar con el otro triángulo, asimismo. Yo veo que esta base de aquí, o mejor dicho, veo que tengo como dato este de aquí, este 50, este 75, ¿sí? Y este 55. Veo que tengo este ángulo y este ángulo de aquí. Y me falta este pedacito de acá. ¿Cuánto valdrá ese pedacito, John? ¿Sí? Voy a dibujar ese triángulo acá afuera. Y qué chueco. Ya. Tengo A, B y C. Si esto vale 75 y esto vale 55, ¿cuánto vale el ángulo B, John? 150. ¿150? ¿Segurísimo? No, espérame un ratito. 75 y 55 dijo no. Ajá, este valor de aquí y este valor de acá. 140, profe. Ya. Como ya sabemos que vale 100, ¿seguro? 130 debe ser. 7, 70, sí, 40, 130. 130. Ajá. 75 más 55, 130. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Ahora decimos que 55 más 75 más B, ¿cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? 130. Ah, no. 180. ¿Sí? Como tú ya sabes de esto, dices, a ver, el ángulo B, ¿cuánto debe valer? Despejas. ¿Y cuánto te vale? 50 grados. 50. Ajá. Despeja nomás y comprueba esa partecita. ¿Sí? Ya, profe. Ya. ¿Ya? Entonces, el ángulo B, todo este ángulo B vale 50 grados. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Entonces, como todo esto vale 50 grados, ahora voy a agregar una línea más. Yo digo, esta línea es del punto B de, desde aquí hasta acá vale 30 grados. ¿Y de dónde salen esos 30? Pues son estos 20 más estos 10. ¿Sí? 20 más 10, 30 grados. ¿Cuánto vale este pedacito que está acá? 30. No, No, 20. 20, exacto, ese pedacito vale 20 grados. Es que Son leí estos, 20. exacto, son estos 20 grados que tenemos acá. Una vez que ya completamos este triángulo, ahora se nos va a hacer fácil completar este triángulo que está acá, el triángulo que está con negro. ¿Cuánto vale este ángulo? El que estoy marcando con color negro.
¿Cuál es la medida de ese ángulo? 30. Exacto, ¿sí? Si ese ángulo es 30, entonces tú dices, y te está dando como dato el ejercicio, que las líneas o los segmentos BE y BC miden, ¿cómo es? Miden lo mismo, significa que el triángulo EBC es un triángulo isósceles. Entonces tenemos algo así. ¿Ya? Esto es D, esto es C y esto es B. Esto vale 30. Este de aquí es igual al de acá. ¿Cuánto valdrán los ángulos en la base yo? 20 y 30. No. Significa que estos ángulos van a tener la misma medida. ¿Cómo haces eso? Pues fácil. Tú dices el ángulo E más el ángulo C más el ángulo 30 es igual a 180 grados, ¿sí? Por definición de triángulo isósceles, B y C van a valer lo mismo, ¿sí? Van a valer la misma medida. Entonces, si yo reemplazo cualquiera de las dos, me va a quedar el ángulo E, más el ángulo E y de una vez despejo, ¿sí? 180 menos 30, una E más otra E, 2D, y eso es igual a 150. Entonces, el ángulo E ha sido igual a 150 sobre 2, ¿verdad? Y eso es lo mismo que 75 grados. Entonces, el ángulo E y el ángulo C valen 75 grados. Entonces, ese valor es el que tiene que ir aquí y tiene que ir acá. Y eso lo ponemos aquí en el gráfico, ¿sí? 75 aquí y este de acá, si esto vale 55, pues acá valdrá 20 para completar que todo esto vale 75, ¿sí? Si te das cuenta, todo esto es puro suma y resta de ángulos, nada más. Sí, profe, Bien, sino que está medio complicado eso de los ángulos. Me no, confundo solo, durísimo. ya, solo grábate las definiciones, ¿sí? ¿Qué definiciones? La de acá. Esta de aquí, la que la voy a resaltar con verde, ¿sí? Y esa te va, o de hecho, esa te va a ayudar toda la vida, ¿sí? Todo eso. La sumatoria de los ángulos internos de un triángulo suman o suma de sus ángulos internos, uy, ya está arriba. La suma de ángulos internos tiene que ser igual a 180 grados, ¿sí? Siempre va a cumplirse eso. Una vez que tú ya trabajas con eso, esto es, si te das cuenta, no hemos aplicado nada más, que solo suma y resta de triángulos, de ángulos, perdón, ¿sí? Entonces, como ya tenemos esos valores, ahora, bien, ¿cómo vamos a calcular el ángulo X? Recién aquí voy a calcular el valor del ángulo X, o sea, de este de acá. ¿Cómo crees que debo calcular ese valor yo? Con, con lo que sacamos. Ya, pero ¿cómo más? Tenemos de, sería 75 más 75, igual a 75, 180. Y ya, ahí le ponemos, sería así, ¿verdad? 75 más 75 más X, igual a 180. ya, sería, a ver, este es 75 Sí, y por la E de abajo. y este de acá. Que ese ya sacamos, que a 75 también. Ya. Aquí no podemos trabajar así. Si te das cuenta, cada vez que sumamos ángulos, los ángulos están dentro de un triángulo, ¿sí? No están fuera en este caso. Tú me estás dando a entender sumar este de aquí con este de acá, ¿sí? Este 75 forma parte de este triángulo, del ABE, mientras que el 75 de acá forma parte de este otro triángulo, del BEC.
Entonces, por esa parte no podemos trabajar. ¿Qué otra forma ves allí? Chut, ya no veo ninguna forma. Ya no. Sí, es un poquito, o sea, a primera vista es como que algo confuso, ¿sí? Trata de analizarle nomás, pero sí tiene Ya. solución. Ujú. ¿Ya? Y 75. aquí vamos a aplicar una nueva definición. No, de hecho no es nueva, es la que acabamos de ver. Ángulos opuestos por el vértice, ¿ya? Vamos a trabajar en el triángulo, en los triángulos, mejor dicho. Vamos a dibujar esto con regla para que se vea full bonito. Vamos a trabajar con el lado con el BE, ¿sí? Ya vas a ver cómo se forma, ¿sí? Con el BE y con el AC. Uy, uy, uy. Se nos movió. Ya. Y con el AC. Y vas a ver por qué. ¿Sí? Justo ese punto de intersección que yo marqué es el siguiente, ¿ya? Y con color negro voy a formar estas líneas. Antes de eso, dime, John, ¿este ángulo de aquí será o no será igual? Vamos, hagámosle con naranja, con color tomate. ¿Este ángulo de aquí será o no será igual al de acá? ¿Y por qué razón? Sí, es igual porque tienen los mismos ángulos. ¿Ya? Pero es opuesto por el vértice. Entonces, una vez que tú ya dices eso, dices, a ver, este ángulo es igual al de acá. Después dices, si te das cuenta que este de 75 de aquí tiene la misma medida que el de acá, Sí, ¿ya? Entonces tú dices, este ángulo es igual al de acá. Y tú dices, si ves este otro ángulo que está acá, el de 20, es el mismo que está acá. sí, pero eso mismo me di cuenta. Ajá. ¿Qué significa? Que estos dos triángulos son semejantes. ¿Sí? ¿Qué indica? Pues que estos dos ángulos van a tener el mismo valor. ¿Sí? Cuando yo ya entendí esa parte, pues se me va a hacer más fácil hallar los valores de X. ¿Por qué? Porque puedo decir que este lado de acá, el AE, va a ser el mismo valor que C, ¿sí? Y con esto ya me permite hallar los ángulos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar. 75 más 20, ¿cuánto es? 95. Y no, 180, ¿sí? 180 menos 95, ¿cuánto será? 85 grados. Significa que este de aquí vale 85 grados, ¿sí? Este de acá, ¿será o no será un ángulo suplementario? Pues sí. ¿Por qué razón? Porque este ángulo con el de acá tiene que sumar 180 grados. Por ende, este va a valer 95 grados. Hasta aquí lo único que he ido haciendo es sacar ángulos. Una vez que yo ya estoy completando estos ángulos, yo tengo que irme dando cuenta. ¿Qué me voy a dar cuenta? Cuando tengo estos valores, hay una propiedad que me indica, ¿sí? Que el ángulo de aquí, todo este ángulo, va a ser la medida del ángulo de acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo haces eso? Pues fácil.
75 más x, y esto lo voy a hacer acá, 75 más x va a ser igual a la medida del ángulo opuesto. ¿Sí? Si te das cuenta que esto forma una especie de cuadrado, desde aquí hasta acá y hasta acá. Sí, profe. Ya, entonces toda esa figura son ángulos opuestos. Entonces 75 más x tiene que valer lo mismo que 55 más 20. Y lo compruebo. X va a ser igual a 75 más 75, perdón, menos 75, x igual a 0. Hasta aquí este 0 solo me indica que he calculado bien los valores, pero necesito el valor puntual. ¿Cómo hallo ese valor yo? ¿Cómo crees que se debe hallar? ¿Qué valor dijo? Disculpa, profe. ¿Mande? ¿Qué valor dijo? El valor de x. Y ahorita sí con rojo porque ya es el último paso. Aquí solo es un pasito que debemos de dar para hallar el valor de x. No era lo que usted estaba haciendo. No, solo ahí encontramos el valor verdadero, que a va a ser igual a 0, ¿sí? Aún no le entiendo, profe. Bueno, esto sí es... Me marea tantos números y tantos ángulos. Chuticas, es que este tipo de ejercicios por eso les ponen en la prueba, porque marean bastante, la verdad, ¿sí? O sea, sí son full confusos para ser honesto, ¿ya? A ver, aquí vamos a sumar. Sí, hay una propiedad así mismo, que me dice que el valor de x va a ser igual a los ángulos que están diagonales o forman parte de su lado adyacente. Entonces, en este caso, vamos a sumar. ¿Cuál es el ángulo que está más cercano a x? 95. Entonces será 95 más. Y continuamos. Si sigues en línea recta, ¿cuál es el otro ángulo con el que se encuentra x? Será 20. ¿Sí? 20. Todita esta línea recta. Entonces será 20. Y ya, solo sumamos. 20 más 95 y eso me da igual a 105 grados. Y esa es la respuesta, ¿sí? El valor de x me indica que es 105 grados, ¿ya? Ya. Sí, Y profe. eso es todo. Ay, no, miento, no es 105, ¿sí? El valor de 105 que hemos calculado son de estos ángulos, ¿ya? Ahora, el valor de x viene dado por esto, por 75 más x. Y aquí ya me va a dar la respuesta. X es igual a 105 menos 75. ¿El valor de x cuánto es? X es igual a 105 menos 75, me parece que es 30. Sí, Sí, el profe. valor de x es 30. Y recién aquí hemos encontrado el valor de x. ¿Ya? Por eso es importante. De hecho, todo esto solo ha sido suma y resta de ángulos. Sumatoria de ángulos. Uy, ¿Ya? marea feísimo. Sumatoria de ángulos. Ya. Te voy a dejar un ejercicio más para que tú lo practiques en la casa. ¿Sí? Ya, profe. Este ejercicio sí es un poquito especial, por decirlo de alguna manera. Pero que no me saque canas, man. Ya No, listo, profe. ya. Este ejercicio es el que yo te mencionaba que siempre sale, es el comodín que se tiene en la U. ¿Sí? Es este de acá. Le haces una captura nomás de pantalla, ¿ya? Listo, profe. Y es así mismo, solo suma y resta de ángulos, no es nada más. Ese de allí. Hazle una captura Uy, y repasa, ¿ya?
¿Y eso qué es? Igual, y muy parecido al que acabamos de hacer. Sí, te doy pistas. O de hecho, solo hay que ir viendo los datos. Tenemos que AB es igual a AC. AB es de este lado de acá y AC es de este de acá. ¿Sí? Pero ahí no ¿Cuál me da es números, otro? profe. ¿Mande? Ahí no me da números. No, pero tú tienes, de hecho este ejercicio es un poco más fácil porque al simple hecho de que no te den números, solo vas a trabajar con números de igualación, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, tienes el otro que te dice que AD, o sea, toda esta línea de acá, ¿sí? Toda esta de acá es igual a AE, desde aquí hasta acá, o sea, toda esta línea de aquí, y listo. Eso es Ya, todo profe. lo que te está dando el ejercicio. Ya, profe. Ujú. ¿Y cuál es lo que y mejor dicho, qué te pide allá? Pues alfa, esta alfa de acá, ¿sí? O Alfa. sea, este ángulo que tienes aquí. Eso es todo lo que yo necesito, ¿sí? Intenta hacer este ejercicio, ¿ya? Sí, ahorita mismo voy a intentar hacer. Sí, intenta hacerlo, porque estos sí son ejercicios comodines, como nosotros les decimos, porque si han salido, siempre salen en las pruebas, solo les cambian los valores. Y ya, Ya listo, profe. eso sería todo, John. Te cuidas, John. Nos Ya, vemos gracias. mañana o el sábado con el profe.